buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Son las 6 de la mañana con 29 minutos con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero. Hoy viernes 13 de noviembre de 2020. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Amaneció lloviendo aquí en el sector occidental de Managua y fuertecito. Eso no significa que llueva en el resto de Managua. Managua es sumamente rara porque hay mucha confluencia de corrientes de viento. Entonces a veces llueve mucho en el sector occidental y allá en el sector oriental no llueve nada. Ayer falleció y ayer mismo fue sepultada por una voluntad expresa de la compañera Amarinta Mejía, quien durante muchísimos años fue la líder del Frente Sandinista en el barrio Villacuba. Era directora del preescolar comunitario Arnold Hansen. Y era una mujer sumamente activa, se ponía al frente de las tareas, no era de las que, vayan, no, ella se ponía. Que mira que hay que ir a limpiar, allá iba ella. Que mira que hay que ir a hacer un mitin y convocar a la gente, allá iba ella con su megáfono. Una mujer enérgica y a veces estricta, pero que logró conservar el liderazgo del frente ahí en Villacuba durante muchísimos años. Falleció de cáncer y ella pidió ser sepultada el mismo día y así fue cumplido. Saludamos a su familia, a la militancia sandinista de Villacuba y del territorio 2 y en particular a la unidad de Victoria Electoral Óscar Turcio Chavarría. Y ayer se cumplió el 37 aniversario de la caída en combate. Ayer se cumplió, me equivoqué. Ayer se cumplió, o habría cumplido, mejor dicho, 66 años, el compañero Néstor Mauricio Rosales Espinosa, que cuando apenas tenía, estamos hablando de 24 años, se fue de voluntario al batallón de infantería de reserva el 3883 y su destino fue Nueva Segovia. Ahí lo hicieron político de una compañía por su capacidad. Tenía desarrollada una especial capacidad de comunicación y eso le hizo ganarse la confianza de la plana del batallón y lo nombraron político de compañía. Ya había estado en los cortes de café, siempre movilizado voluntariamente y siempre en la zona de Nueva Segovia. Y cayó el 27 de septiembre de 1983. Él había nacido el 12 de noviembre de 1954. Y lo recuerdan su viuda, la compañera Idania Hernández, y su hija, Nadia Patricia Rosales, a quienes le enviamos un afectuoso saludo. No hay que dejar morir a nuestra gente. Y viven si los recordamos. Néstor Mauricio Rosales Espinosa, uno de los héroes de la guerra contra los yanquis en los años 80. Fíjate que ayer fue el aniversario de Sin Fronteras, ni cuenta nos dimos. De verdad, ayer fue 12 de noviembre. Nosotros nacimos el 12 de noviembre de 1986. Era miércoles. Y fue una decisión de Bosco Parrales, que en paz descanse, que fuera ese día. O sea, fue fortuito, no fue por ninguna decisión deliberada. ¿No? Y el programa es idea de Juan Bosco Parrales Sanabria. En su diseño participaron Oscar Oviedo, Humberto Sánchez, entre otros compañeros. Así que ayer cumplimos años y ni cuenta me di. Pero bueno, interrumpidos por 4 años de abstinencia. Bueno, fíjate que ya vamos a hablar de Sandino hoy. Vamos a hablar de Sandino.
y vamos a hablar de otros temas. Quiero recordar esto. ¿Sabes por qué? Bueno, si quieres te hablo del IOTA primero. A ver, acaba de salir el último informe del Centro Nacional de Huracanes de Miami. Está estacionado el maldito. No ha evolucionado aún, menos mal. No ha evolucionado a depresión tropical, se mantiene como una onda tropical fuerte, pero se mantiene. La proyección de distintos modelos ahora de dónde eventualmente impactaría ha subido bastante hacia el norte y lo más probable es que se vaya hasta Honduras, pero las bandas de lluvia sí nos van a afectar, sobre todo en la zona del Caribe y en la zona norte del país, ¿verdad? O sea, porque está acumulando mucha lluvia, además ahí estacionado, acumulando lluvia. Fíjense bien, lo mejor que nos puede ocurrir es que eso se disuelva, pero aún así va a llegar la lluvia. Si se disuelve y no desarrolla, pues, como a depresión tropical y eventualmente a tormenta y a huracán, ojalá se disuelva. Todavía nadie puede asegurar de que va a formarse la tormenta. Nadie lo puede asegurar. Todo hace indicar que así va a ocurrir, pero no puede decirlo 100%. Esto es importante tenerlo en cuenta. INETER ha hecho un estudio y una vigilancia estricta sobre este fenómeno. Entonces iban haciendo partes diario, cada 6 horas, de cómo va la cosa, para tomar medidas. ¿Te imaginas? Si este fenómeno evoluciona a IOTA, hay que tomar medidas inmediatas de evacuación. Hay que enviar de inmediato más alimentos, más medicamentos para estar preparados. O sea, esto requiere de una movilización relevante. Y las autoridades caribeñas tendrán que tomar sus medidas. Me imagino que todo el mundo está chivo allá ahorita. Todo el mundo debe estar nervioso. Que no venga. Todo el mundo diciendo eso, ¿verdad? Y ojalá que no venga, efectivamente que no venga. Que se quede, que se disuelva. Que tampoco vaya para Honduras, hermano, porque Honduras, ¿cómo ha sufrido Honduras? Es que vos mirás los videos y las fotos, sigue la gente aislada. El agua ha bajado en muchos lugares, en otros lugares todavía está. Y es una cosa que te conmueve, que te llega al corazón, ¿no? Fíjate que el otro día una amiga, la profesora Susana Mural, me mandó un video sobre San Pedro de Sula. Pues sabes que el Valle de Sula probablemente es el más fértil de Centroamérica. O sea, del Valle de Sula sale casi la mitad del Producto Interno Bruto de Honduras. Es enorme. Y ahí están sus principales ciudades, están ubicadas en el Valle de Sula. O sea, el impacto en la economía que significa la inundación del Valle de Sula, porque es que prácticamente todo el valle fue inundado. Todas las ciudades allí construidas fueron devastadas, incluyendo San Pedro Sula. Hasta ahí ha llegado muchísima gente de las otras ciudades que están son conurbanas con San Pedro Sula. Ahí han llegado a pernoctar porque no tienen dónde ir, perdieron todo. ¿Y sabes lo que es todo? Todo. Todo lo que han acumulado en su vida lo perdieron. Entonces están viviendo en la gasolinera y han puesto champitas, pidiendo limosna y esperando que les ayude el gobierno, que les ayude quien sea, pues. O sea, es sumamente difícil. Ojalá que no llegue a ningún lado, hermano, que se disuelva. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Porque más lluvia para el pobre pueblo hondureño, eso va a ser el acabose. Menos mal, ahora se está poniendo las pilas el presidente. Ya ayer dio un informe en cadena nacional, etcétera. Está bueno, por fin. Aquí el INETER diario te está informando con calma, con tranquilidad, porque aquí no es asunto de sembrar alarma. Ya viene, mira, prepárate. ¿De qué te sirve eso? Hay que estar informado, alerta, pero ¿de qué te sirve estar angustiado y alarmado? ¿Verdad? Tranquilo, pues. Preocupado y ocupado, eso es la gran diferencia. Ocupado.
Hay que tener paciencia. Ahora, sin embargo, yo quería, ¿sabes qué? Decir esto. Qué impresionante, Oja. ¿Cuánto cumplimos ya de que pasó el Leta? Eso fue el 2-3 de noviembre, ¿verdad? Todavía 4 y 5 llovió, pero el impacto del huracán fue 2 y 3. O sea, estamos hablando de que hoy es 13, hace 10 días. Más del 95% de las zonas afectadas por el huracán y por la lluvia ya tienen restablecida la energía eléctrica, ya tienen restablecida la telefonía celular, ya tienen un poco menos, tienen restablecida el agua potable, porque hay redes que fueron destrozadas, y no solamente en la zona afectada directamente por el huracán, sino en zonas alejadas, como Huihuilí, los dos Huihuilí afectados en el abastecimiento de agua, destrozados los sistemas de agua potable, el bombeo, etcétera. O sea, no es chiche. Fíjate, en 10 días es una barbaridad el esfuerzo que ha hecho todas las instituciones del gobierno, todas se metieron ahí por órdenes de Daniel. Mira, ahí se fue a meter el MTI, el CORE, NACAL, el MINED, el MINSA, todo el mundo se fue a meter ahí. Después el Ministerio de la Familia, el Ministerio de la Mujer acompañando a los damnificados, la Juventud Sandinista, por supuesto, por todas partes. O sea, es impresionante la manera como ha trabajado el gobierno. Ya para la fase de recuperación, falta la fase de la reconstrucción. Primero la recuperación, faltan los caminos, obviamente. Hay alguna gente que quiere que el camino sea automáticamente rehabilitado. Eso no es así, hermano. Si tenés que ir, lo prioritario que es que la gente tenga luz y agua, que tenga cómo comunicarse. Eso es lo prioritario. Restablecer los servicios de salud y las escuelas. Esa es la prioridad. Después vamos poco a poco. Y todo se está haciendo. Ahí en la versión, ahí ya están todos los caminos trabajándose. En la Rosita de Bonanza. Luego está Prinza Polka, hermano, que lo de Prinza Polka fue la llena del río. A niveles que no se habían visto en muchos años. No es que es primera vez haya ocurrido, ha ocurrido otras veces, pero es primera vez en muchos años. Y mucha gente perdió todas sus cosas, más que la llena fue repentina. ¡Rum! No le dio tiempo. En todos lados se están distribuyendo alimentos, en todas partes. Constatado ayer por el Programa Mundial de Alimentos in situ. Se fue a meter la gente del PMA y confirmó los informes del gobierno. Es decir, aquí no andamos con demagogia, hermano. Se trabaja en la concreta. Que seguramente hay sectores, a lo mejor una comunidad por aquí que no le ha llegado, no lo dudo, pues, pero, o sea, la cuestión es compleja, esto no es automático, hay que tener redes de transporte, redes de distribución, gente que lo lleve, bodegas, almacenamiento. Hay gente que cree que solo es de soplar y hacer botella, hermano, es descomunal el esfuerzo que esto significa. ¿Sabes de qué me acordé? De Puerto Rico. ¿Te acuerdas que Puerto Rico pasó? Creo que todavía tienen consecuencias en Puerto Rico de aquel huracán hace como 2 años, ¿te acuerdas? Los dejaron a su suerte. Toda la isla sin energía eléctrica, toda la isla. Fue una cosa horrible y aquellas imágenes. Tardaron más de 6 meses en rehabilitar a gran parte del país la energía eléctrica. Aquí no. Ahí anduvo en Natrel, se me olvidaba mencionar los de Natrel, que se han puesto las baterías. O sea, ha sido descomunal. Y tenemos que sentirnos orgullosos y agradecidos. Las dos cosas. O sea, ¿qué significa esto? Que las instituciones están a la par, se han colocado a la par del espíritu del pueblo caribeño. Al día siguiente, hermano, los caribeños estaban buscando qué hacer para volver a levantar sus casitas, para buscar qué hacer con los aperos de la pesca, a ver si podían recuperar algunos, o su lancha. O sea, al día siguiente, ¿no? Si los chavalos jugando ahí en los parques, o sea, bonito es eso, pues. O sea, el espíritu caribeño no es de los que se rinde, bueno, se han puesto a la par. Y eso es bueno, pues. O sea, nosotros tenemos que corresponder al espíritu del pueblo de Nicaragua, y lo han hecho bien las instituciones públicas hasta ahora. Bueno, pero es verdaderamente impresionante. Si nos viene ese chunche, está el idiota.
pues vas a ver que vamos a estar adecuadamente preparados y otra vez no morirá nadie. Otra vez vamos a repetir ese logro formidable, que no morirá nadie. Si el caso viene, pues ojalá que no venga. Pues. Quiero enviar un saludo a dos compañeros que son eternos oyentes de Sin Fronteras y muchas gracias por hacerlo. A María Azucena Pérez, una muchacha que vive ahí en la colonia 14 de septiembre, junto a su compañero de 25 años, creo que llevan juntos, don Martín Paredes. 25 años, que aguante, bravo. Pero ve, son ejemplares. María Azucena y Martín Paredes, padre y madre, madre y padre de el compañero Ernesto Paredes Pérez. Son chinandeganos los dos, ¿oíste? Saludos a los compañeros María Azucena Pérez y Martín Paredes y muchas gracias por su audiencia. Saludos también a Edwin Madrigal. Henry, ese también ya se casó. Bueno, otra vez que se casa, ya como 5 matrimonios. 6:49. Fíjate que te quería recordar esto. Son cosas que ocurrieron en los años 90 y aquí en Nicaragua no nos enteramos, como te dijera yo, no fue profusamente difundido porque nosotros estábamos en la lucha contra el somocismo en su modalidad neoliberal. Y aquí habían luchas callejeras todos los días, que huelga de los trabajadores de la salud, que huelga de los maestros, que huelga de los transportistas, que huelga de los trabajadores de la construcción, que huelga de los obreros agrícolas. Todo el mundo defendiéndose de la embestida salvaje del gobierno del chamorro somocismo. Y entonces, y además que no había la comunicación, el desarrollo de las comunicaciones de ahora, pues, era incipiente. Internet empezaba a llegar a Nicaragua. En El Salvador ustedes saben que ocurrió una guerra muy cruenta. El salvajismo con el cual el ejército salvadoreño reprimió a ese pueblo, creo que solamente es equiparable al de Guatemala. Era con una crueldad extrema. Y ahí llegaron al extremo de asesinar a Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Imagínate, solo imagínate eso. Además, decirlo descaradamente y no pasaba nada. Termina la guerra en 1991, hay un empate, o sea, la guerrilla logra empatar eso, llegó hasta San Salvador, pero no pudo tomar el poder. Entre otras razones porque los gringos jamás le quitaron el apoyo a la dictadura salvadoreña, armas, entrenamiento, el servicio de espionaje se lo pusieron a su disposición, todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, se firma la paz, se supone, hay una reforma constitucional, se legaliza el FMLN, pero la extrema derecha empezó a asesinar selectivamente a dirigentes connotados de los guerrilleros y se los iban volando uno por uno con la traición, ayudados por un traidor. Ahí muere, sí, no lo voy a mencionar. Ayudados por un traidor que había sido jefe guerrillero y que les iba señalando quiénes eran los más importantes, los que había que matar por su liderazgo y por su capacidad ideológica. Entonces te quiero recordar algunos. El 25 de octubre de 1993 asesinan a Darol Francisco Vélez Castellano. Fíjate que él iba a dejar a su niña al kinder y delante de la niña lo mataron. Él fue comandante guerrillero del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, que era una de las 5 organizaciones que integraba el FMLN. Metieron un balazo en la cabeza delante de la niña. Una cosa espantosa. Él había estado recorriendo todo El Salvador para organizar el FMLN, para recuperar todas las bases de la guerrilla, etc. Y era candidato a diputado del FMLN en las elecciones de 94. 5 días después de ese asesinato, asesinan al comandante del ERP, Eleno Hernán Castro, cuyo seudónimo era Carmelo. Le meten 3 balazos. El 5 de diciembre de ese año,
matan a dos compañeros, Francisco Manzanares, que también había sido jefe guerrillero del ERP, ¿verdad? Y a Venancio Salvatierra, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, el PRTC. Venancio Salvatierra, cuyo seudónimo era Mario López. Fíjate bien, te estoy contando cinco jefes guerrilleros asesinados. Nunca se hizo justicia, nunca. Y los iban diezmando. Después los compañeros supieron tomar sus medidas y el traidor fue identificado. Y en principio del 94 casi matan a Nidia Díaz. 2 veces la quisieron matar. Diputada del FMLN durante muchos años, Nidia Díaz, comandante del EPRTC también. ¿Por qué lo menciono? Porque la derecha, cuando tiene el poder, no se anda con escrúpulos de ningún tipo y toma venganza contra todos aquellos que han osado desafiarla. No son como nosotros. Mira Evo en Bolivia, ¿viste esa multitud que lo recibió el martes? Una cosa espectacular. Ahí hay, yo no sé cuánta gente había. Hay una toma ahí de un dron. No sé si lo has visto. En Chimoré. Una pista en el aeropuerto. Una cosa espectacular. El pueblo acuerpa a Evo. Y Evo dice: yo no vengo por venganza. ¿Has visto que en alguno de estos días haya caído uno de ellos, de los golpistas, de los criminales, haya caído preso? Mucho menos que haya sido asesinado. Entonces, cuando la derecha tiene las armas en su poder y el poder político, no anda con ningún escrúpulo y manda a matar, aterroriza, toma las medidas que hay que tomar con tal de conservar el poder. No se nos olvide eso. Son las 6:55. Antes de pasar a lo de Sandino, ayer murió uno de los artífices de la nueva manera de hacer política en África, de una estatura de estadista, Jerry Rawlings. Ayer murió, tenía 73 años. Y no está claro de qué murió, pero la verdad es que él cayó en crisis desde hace 2 semanas porque al fallecer su mamá, y eso lo impactó mucho. Y finalmente murió ayer en un hospital, ahí en Ghana. Fíjense, aquí en Nicaragua, nosotros el África consideramos como que si fuera un solo país. Esa es una maña norteamericana. Los estadounidenses hablan siempre: voy para África, no te dicen voy a Burkina Faso, o voy a Mozambique, o voy a Angola, o voy al Congo. No, te dicen voy a África, como que si fuera un país. No, hermano, son 51 naciones. Y una de ellas es Ghana. Entonces, Jerry Rawlings, con quien Nicaragua tenía muchos vínculos, Daniel varias veces fue a Ghana. Varias veces. Eran brothers. Y Rawlings, hay cosas que contar, ¿verdad? Es de la época de Zamora Machel, de la época de, ¿cómo que se llama? La Sankara, de Tomás Sankara, de esa camada de líderes africanos, de Gaddafi, de esa camada. Entonces Rawlings era un chavalo, pues relativamente joven. Ahí tenemos un par de fotografías de él joven, cuando en 1979 se rebeló contra la dictadura militar que había en ese momento. Era un cipote, era teniente, capitán de aviación, era uno de los mejores pilotos de la Fuerza Aérea de Ghana, tenía mucho prestigio entre los militares. Entonces él encabezó un consejo revolucionario y después convocan a elecciones. Les quiero contar algunas anécdotas. Entonces organizan las elecciones, ese era el propósito, gana determinado grupo, no importa, toman el poder, pero siguen las mismas políticas de la anterior dictadura militar. Entonces él comenzó a criticarla, claro, duro.
públicamente, siendo todavía oficial de las Fuerzas Armadas de Ghana. Y entonces, fue colonia británica, ¿verdad? O sea, fue invadida por Gran Bretaña y ocupada por Gran Bretaña muchísimos años, uno de los primeros países que se independizó. Pero bueno, les quiero contar esto. Entonces, el tipo viene, lo corren del ejército. El gobierno ordena que lo corran. Entonces, el tipo tenía un avión. Y en su avión se fue de pueblo en pueblo por todo Ghana. Y agarró un arraigo popular formidable. Entonces, a los meses, se juntó con otros militares de su misma generación y le dieron un golpe al gobierno civil. Y ahí llegó al poder Rawlings y ahí estuvo hasta que él mismo organiza las elecciones ya pluripartidistas. Y fíjate bien, por primera vez en la historia de Ghana, Jerry Rawlings se entregó el poder cuando su partido perdió las elecciones. Él no era el candidato. Pierden las elecciones y él entrega el poder. Después su partido, 2 periodos después, volvió al poder. Y después volvió a perderlo. Él siempre era el líder, con un carisma enorme, ¿verdad? Y, inició una manera de hacer política a la ganesa, es decir, a la manera de su pueblo, que en su pueblo son muchos grupos étnicos, no es un solo grupo étnico. Hay muchas diferencias culturales, pero tiene fama ese grupo étnico de Ghana de ser muy dialogante. Y entonces él intentó sintetizar esa manera de ser de los ganeses y por eso tuvo éxito. No, tampoco creas que él era de mano aguada, no. Mira lo que hicieron, ¿ves? En la primera vez que tomó el poder, que estuvo unos meses, en el 79, le metió juicio a todos los que habían encabezado los golpes militares. A todos los condenaron, ¿verdad? Y los mandó a fusilar a todos. Fusilados. Por aquí tengo los nombres, espérame si los guardé. A ver si lo encuentro. Aquí está, ¿ves? Akuwasi Afrifa, golpista del 69. Ignatiu Achepong, golpista del 72 al 78. ¿Verdad? Y un tal Akufo, que es el que derroca a él, ¿verdad? Estuvo entre 78 y 79. En total ejecutaron a 3 jefes de golpe y al menos a 5 generales del ejército de Ghana. O sea, no andaba con miramiento, tampoco creía que era mano floja. Y después así mantuvo a todos, porque durante todo su gobierno, que fue por la fuerza en los primeros 10 años, hubo decenas de conspiraciones y siempre las descubrió sobre la base de la organización del pueblo. El de decía, el pueblo tiene que ejercer directamente el poder, y organizó al pueblo, ¿no? Comunidades, en los barrios. Muy interesante. Claro, Ghana estaba aislada, asfixiada económicamente, endeudada, sin dinero para hacer nada, y tuvo que caer en las garras del Fondo Monetario. Entonces ahí empezó el estira y el encoge. Duró algunos años hasta que finalmente Rawlings se negaba al pluripartidismo. Finalmente tuvo que aceptarlo en las nuevas realidades en los 90, cuando ya cae la Unión Soviética. Se organiza y él organiza su partido y gana 2 veces las elecciones. Los que decían que era un dictador, que nadie lo quería, 2 veces ganó las elecciones consecutivas. Y como la Constitución decía que no podía ser presidente en más de 2 periodos, entonces él abandona, pone de candidato a su vicepresidente. Su vicepresidente perdió las elecciones y él entrega el poder. Para que vean ustedes qué clase de prestigio tenía Rawlings. Repito, ¿verdad? Daniel y Rosario fueron a Ghana varias veces, perdón, soy exagerado. Por cierto, ellos dos le mandaron ayer un mensaje al presidente. El presidente de Ghana, el actual presidente, no es del partido de Rawlings, es del partido de la derecha.
Y él decretó ayer 9 días de duelo. 9 días de duelo. Por aquí tengo la frase que él dijo, fíjate. ¿Verdad? Sí, el presidente se llama Nana Akufo-Addo. Ha caído un árbol gigante y Ghana es hoy más pobre tras esta pérdida. Murió en la capital de Ghana, en Accra. Y llegó a tanto que suspendió la campaña de su partido, porque este año hay elecciones el 7 de diciembre y suspendió. 7 días de duelo, bandera media asta y un funeral de estado apropiado para Rawlings. Y hay algunas reacciones, después les explico por qué estoy haciendo esto. Bueno, Daniel y de Rosales le mandaron una carta al presidente de Ghana. Consternados hemos recibido con tristeza la noticia de la partida de nuestro hermano y compañero, el expresidente de Ghana, Jerry Rawlings. Con el hermano Jerry Rawlings, con el pueblo de Ghana nos unen vínculos de historia, de ideales y de sueños de justicia, respeto y paz para los pueblos del mundo. En varios momentos estuvimos en su país, visitamos y compartimos legítimas aspiraciones, principios y valores de un mundo libre de pobreza, con desarrollo a partir de nuestras culturas, tradiciones y hermandades liberadoras. Entonces, miren cómo es. El presidente de Liberia, oigan lo que dice. Gran estadista. Ghana, Liberia y África echarán de menos a un gran líder. Liberia recuerda su inmensa contribución al logro y mantenimiento de la paz durante los días oscuros de nuestra propia historia. Una activista de Camerún, suiza camerunesa, que se llama Natalie Jam, que la corrieron ahorita a Camerún hace un par de meses, dice: 11 años de complicidad, risa, respeto, admiración, cariño, alegría. Gracias por todo, mi héroe, mi alma gemela. No puedo imaginar la vida sin él. No era su amante ni nada, pero se querían mucho. Pues. Otras reacciones, les voy a ir contando algunas reacciones. El amor de estas personas te seguirá más allá de este mundo. El mundo entero te llora. Otra frase, para un constructor de naciones, orador consistente, líder apasionado y compatriota, quien trazó el rumbo de Ghana y buscó justicia y verdad. Las leyendas nunca mueren, ellas viven para siempre. Descanse para siempre en el poder Sir John Jerry Rawlings. Era una persona respetable que se preocupaba por su gente, gran ícono africano, el hombre que trajo la transformación a Ghana. África ha perdido un líder prominente, visionario, panafricanista, con una determinación inspiradora para la agenda transformadora de África. Los defensores de las causas justas nunca mueren, los ideales que defendió están vivos. Otra frase, las crueldades de la vida que nos dejan huérfanos. Fue un gran hijo consumado de África y no solo de Ghana. Fue un gran héroe africano, líder revolucionario y estadista veterano de África. Que su alma descanse en paz. Y oigan esta última frase. De Jerry Rawlings conservo lo siguiente: cualquier país africano puede forjarse un destino honorable. Para llegar ahí al destino honorable, todo lo que necesita es una visión y la determinación para hacerla realidad. Adiós, presidente. Y cierro este tema para después entrar algunas cositas, porque allá anda el somocismo bravo por lo que hemos revelado. Entonces vamos a tirarle su venenito. Una frase de Jerry Rawlings, oigan esto. Me negué a que ningún edificio público tuviera mi nombre. Cuando has servido bien a tu pueblo te quedas en el corazón. Creo que estoy en el corazón de mis conciudadanos. No intenté ser rico, pero al final me enriquece el amor de mi pueblo. No necesito caminar con seguridad, porque mi seguridad son las personas que me vieron servirle. No tengo miedo de caminar con los ojos cerrados. No sospecho que ninguno de mis compatriotas quiera hacerme daño. Donde quiera que esté, me siento completamente seguro. Que descanse en paz Jerry Rawlings, uno de los próceres de la real independencia de Ghana.
de la nueva manera de hacer política que inauguraron este playa de dirigentes africanos, Zamora Machel, Rawlings, Gaddafi, en fin. Y me acuerdo, espérame, ¿sabes qué? Me estaba acordando que Tomás Sankara, que si mal no recuerdo era capitán, él llega al poder con un golpe de Estado y lo matan en otro golpe de Estado, creo que 4 años después, tipo 87 por ahí. Bueno, vamos a hacer la pausa y regresamos pues, a dedicarles unas palabritas y hablar de Sandino. Son las 7:08. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Antes de eso son las 7:13. Es que ayer le metieron un buen bujillazo a Trump en sus aspiraciones de revertir el resultado electoral. Porque sabes que en Estados Unidos cada estado también tiene su secretario de estado que actúan como el vocero político de los gobiernos y además rectorea las elecciones. Entonces emitieron ayer un comunicado a los expertos electorales de los organizadores de las elecciones en cada estado y dijeron: no hay evidencia de que ningún sistema de votación haya eliminado, modificado o perdido votos. La elección del 3 de noviembre, dicen ellos, fue la más segura en la historia de Estados Unidos. ¿Y por qué es relevante? ¿Quiénes lo firman? Porque hay muchos que son republicanos y firmaron ese comunicado. En este momento en todo el país los funcionarios electorales están revisando y volviendo a comprobar todo el proceso electoral antes de ultimar el resultado. Aunque sabemos que hay muchas reclamaciones infundadas y oportunidades de información errónea sobre el proceso de nuestras elecciones, podemos asegurarles que tenemos la máxima confianza en la seguridad e integridad de nuestras elecciones y ustedes también deberían tenerla. Pero Trump tuiteó que el software ocupado para computar los votos, llamado Dominion, le borró 2.700.000 votos a él. Cambiaron 435.000 votos que eran para él y se lo pusieron a Biden. O sea, él cree que le robaron más de 3 millones de votos. Eso es lo que dice Trump. Pero ese es un golpe severo para sus aspiraciones a revertir lo que él considera fue un fraude. Esa pelea todavía sigue, ¿oíste? Trump no se ha rendido. Ahora, hay un dato importante. Estaba tratando de recordar cómo fue lo de Gore. ¿Te acuerdas cuando le robaron a Albert Gore las elecciones? Se las robó Bush hijo en Florida. Estoy tratando de recordar. Yo me acordaba que en aquel pleito a Bush no lo declararon ganador, ni él se declaró ganador, sino hasta que ya había sido revisado todo. Entonces no fue como ahora, pues. Es interesante eso. Y Gore reconoce que Bush gana a pesar de todas las acusaciones, pero como 2 semanas después. Y ahorita están apurados que Trump reconozca. Y me pareció insólito, fíjate que me había olvidado mencionarlo, cuando Trump reacciona a la proclamación que hacen los medios de comunicación que Biden es el ganador. Él empieza a decir que hubo fraude, entonces lo cortaron las cadenas. Me parece insólito. Y él, es que no tiene prueba, está diciendo mentira. Y quien dice que no tiene prueba y quien dice que es mentira, lo dicen ellos. Él tiene derecho a decir lo que le dé la gana. Es un maldito fascista, criminal, sí, todo eso es. Pero y ahí también lo es Biden y le dejan de decir lo que quiera. También son un montón. Y entonces, o sea, ¿cómo funciona el estado profundo? ¿Cómo se califica? Pero por cierto, ahí tengo pendiente de leer un artículo de Manuel Espinosa sobre eso. Pero el estado profundo, que es el que realmente gobierna el mundo y en particular Estados Unidos, así actúa. Que libertad de expresión ni que nada, mano. A Trump, ¡pum! En cadena nacional le estaba hablando el hombre, lo cortaron y le pusieron así, está diciendo mentira, y ahí
Déjenlo hablar al hombre. Después le dicen lo que quieran, pues, pero déjenlo hablar. En fin. Vean, a todo eso que se siente enchimado por los documentos que hemos revelado, les voy a dar un consejo. No me lo están pidiendo, pero se lo voy a dar. Lo que nosotros hemos dicho, que ustedes recibieron reales de la ID a una parte, y a otros les hemos dicho ustedes recibieron reales de los españoles y de los belgas. El lunes fueron los de la ID, el miércoles los españoles y los belgas. Eso fue lo que les dijimos. La ID no ha dado dinero en Nicaragua en los últimos 14 años para que la gente progrese, para ayudar al pueblo de Nicaragua. Ha dado dinero para subvertir el orden, para preparar condiciones que le permitan derrocar al gobierno sandinista. Para eso ha dado el dinero. A las pruebas me remito. Si hay algún ONG que recibió ese dinero y dice que no fue para eso, que lo ocupó, voy a inventar, pues, que lo ocupó para niños, para una escuela de niños, o que lo ocupó para salud, o que lo ocupó para defender mujeres maltratadas. Si alguno hizo un uso adecuado de esos fondos para defender a los pueblos respectivos, entonces que presente su informe y diga, mira, a mí me dieron tantos reales, yo los ocupé en esto, esto y esto, y yo no me he sumado a ninguna lucha contra el gobierno legítimamente constituido en Nicaragua. Yo no he participado en la subversión, y aquí está mi prueba, aquí está mi ejecución. Yo no les he dicho a ustedes que ustedes participaron, no, les he dicho que recibieron fondos, y se los sostengo. Hay una foto ahí que la presentamos, el miércoles fue que la presentamos, verán la fotito. Hay una foto ahí de uno de esos ONG que se reclaman sandinistas, donde está con el embajador Sullivan, o sea, y les está entregando el chequecito. Y ahí, ¿para qué recibieron ese dinero? Ahora yo me pregunto, ¿la ID le da dinero a un organismo de buena fe? Estados Unidos en Nicaragua, con un gobierno sandinista, actúa de buena fe, con inocencia. Son inocentes. Hay que presumir inocencia en los ONG que a sabiendas que es el gobierno de Estados Unidos le reciben dinero. Esas preguntas las tienen ustedes, sus respuestas, ¿verdad? O sea, pero de ingenuos no somos. Y vean, ¿ustedes creen que uno se va a aventar a decir estas cosas sin tener las pruebas? Solo les hemos sacado una parte. Como dice el otro, no me toques las tapas. Sí, hombre. En Santa Paz, hombre. Ahora, vos no sos parte de la conspiración criminal. Fácil demostrarlo. Pero mientras tanto, yo tengo derecho a sospechar que ese dinero que te dio la ID es para subvertir el orden, para conspirar contra el gobierno de Daniel, para que Nicaragua vuelva a ser una colonia de Estados Unidos. ¿Verdad? Ahora voy con lo otro. Los españoles son bien cínicos. Qué cinismo el de la AECID. Dice, utilizaron logo, ¿verdad? Y para dar información falsa. Ustedes son descarados. Descarados. Ustedes le dieron ese dinero al CENIR, a la Popular, ya no me acuerdo a quién es más. 4. Se lo dieron. Y se lo dieron este año. Y se lo dieron a sabiendas, ustedes de españolitos de la AECID, que se las quieren picar de los nuevos Cristóbal Colón, de los nuevos Hernández de Córdoba, de los nuevos Pedraria Dávila. Ustedes tienen obligación de presentar informe al pueblo de Nicaragua
y al pueblo español de en qué usan los fondos y a quién se los entregan. Tienen obligación ustedes. Nosotros sabemos que le dieron ese dinero. No nos vengan a dar a tol con el dedo. No somos babosos. Ustedes están financiando organismos ilegales con el propósito de contribuir a la subversión. Y tienen de pantalla que le dan a las alcaldías, que le dan al gobierno central, si es verdad, si se lo dan. Pero también subvierten el orden. Ustedes, la AECID. Porque aquí los funcionarios de la AECID son golpistas. Aquí en Nicaragua, yo no sé si en Madrid también, que Pedro Sánchez puede esperar todo, porque ese es hipócrita y mentiroso. No sé si Sánchez está enterado o no, pero ustedes sí, porque ustedes son parte. Ustedes son cola del ratón de Sullivan. Ustedes se suman a lo que Sullivan les dice. Ustedes, los de la AECID, no me vengan con cuentos. Ya les digo, ¿cómo es que si decimos que la mula es parte es porque tenemos los pelos en la mano? No me toquen las tapas, hombre. Estamos. Y algo más. Es que el otro día me equivoqué yo en los datos de Melvin Sotelo Avilés. No, hijo de Enrique Sotelo, hombre. Ahí me equivoqué. Pero les quería... Él es hijo de Gilberto Sotelo Martínez y de Leonora Avilés. Nació el 5 de abril de 1960. Su cédula es la 361-0504-60-0000P. Registra como dirección en Managua una casa en el kilómetro 12.8 de la carretera sur central Seminario La Purísima, 180 varas arriba. Y se compró, oigan esto, hay un condominio llamado Pradera, La Pradera, allí en la carretera sur, kilómetro 11.5. Los apartamentos ahí cuestan $180,000. Cash, ¿verdad? Al crédito cuestan bastante más. Él está casado, o convive al menos, con Eva Sacasa, aquella que fue subdirectora de la policía, ¿se acuerdan? Y alguna vez estuvo involucrada con la guerrilla sandinista. Él es el compañero de la Eva Sacasa. Me decía un amigo, él es hijo de casa. Hijo de casa, O sea, el concepto de hijo de casa, ¿no? O sea, se cree parte de los Sacasa. Respira por los Sacasa. Pero bueno, entonces se compraron la Eva Sacasa y Melvin Sotelo Avilés, se compraron cash, billete sobre billete, $180,000 ese apartamento en el condominio La Pradera. ¿De dónde habrá sacado los reales? De los 700 y pico mil de euros que le dio Bélgica contigo. 702,000 casi euros. Billete sobre billete, hermano. Que nos manden de regalo unos cuantos, ¿verdad? Por lo menos aquí le damos buen uso. 7:25, vamos a cambiar totalmente de tema. 7:26. Miren, les quiero contar algunas anécdotas sobre Sandino que las relata el general del ejército de Sandino, el general dominicano Gregorio Gilbert. Él escribió junto a Sandino, allá a finales de los años 70, ya murió hace muchos años. Se hizo una película, Néstor Espinosa ayudó a hacer esa película ahí en Dominicana y la estrenaron aquí en Nicaragua hace como un año, de producción dominicana obviamente. Entonces él en su libro cuenta, más bien son anécdotas que él va contando apoyado en su memoria más que análisis político y demás. Él fue el primero que publicó aquellas cartas de Abelardo Cuadra donde hace el relato de cómo asesinaron a Sandino. Fue el primero, después lo publicó Abelardo Cuadra en Hombres del Caribe. Y también publicó cartas de Sócrates Sandino, la carta de Sandino a su novia de Nicky Nomo, la publica él. Que se nota la juventud de Sandino en esa carta, ¿no?
Y después cuenta bastantes anécdotas, algunas controversiales. Entonces les quiero relatar algunas, porque son de estas anécdotas sacamos lecciones políticas importantes. Comienzo con esta. Se llama Simón es mejor perito. Está hablando del general Simón González, uno de los 29. Recuerdan que eran 30 con Sandino, uno de los 29. Simón González, hondureño. Entonces relata Gregorio Gilbert. Se encontraba en conversación el Estado Mayor del Ejército Libertador en relación a la pericia militar de los soldados norteamericanos y los de otras grandes potencias, comparándose con el estado de inferioridad que en ese orden se encontraban los soldados de la libertad, señalándose que nada más contaban con 2 militares propiamente dichos, que son el general Manuel María Girón Ruano, colombiano, y el teniente José Adán González. Sumándose a la conversación, el libertador Sandino dijo: oigan esto. Esta es una frase o varias frases de Sandino que las coloca el general Gilbert, las coloca entre comillas, que atribuye que Sandino dijo esto, o sea, están platicando los del Estado Mayor, mira, pero lo que pasa es que nosotros no somos militares, mira, esos más eran estudiados, sabían de la ciencia militar, nosotros no, aquí solo tenemos a 2. Te lo estoy traduciendo, pues. Están en esa plática y entonces se mete Sandino y les dice: para nuestro modo de combatir hay que mandar a guardar todas las tácticas y estrategias que puedan haber. Para demostrarlo, dice Sandino, el indio Simón, analfabeto completo, quien antes de entrar a formar parte de nuestro ejército no sabía manejar otra arma que el hacha, en el desempeño de su oficio de leñador, y en el tiempo que lleva comandando guerrillas en combate contra los soldados norteamericanos y contra los traidores nativos, no ha sufrido una sola derrota, y sí se ha anotado muchas victorias, burlándose de muchos militares de academia. Ya esté bien. Entonces él dice: espérate, dice, lo que le está diciendo Sandino, eso de las tácticas y las estrategias militares que se aprenden, hay que olvidarlas, pues esta es la guerrilla. La guerrilla que va a ir a estudiar en la universidad, la guerrilla. ¿Ah? Le dice por un lado y después le dice: mira, este es analfabeto, jamás había agarrado un fusil, y míralo, nunca lo han vencido. Analfabeto y sin ninguna experiencia militar previa, y nunca lo han vencido. Entonces no hace falta ser estudiado para tener éxito en determinadas misiones cuando de por medio está la convicción política y el compromiso, ¿me entendés?, con una causa. Esto es una lección sumamente importante. Voy con otra. Esta es muy bonita porque había un pleito. Se comienzan a pelear de palabras y se insultan. El venezolano Carlos Manuel Aponte, este hombre fue importante en el ejército de Sandino. Él estuvo luchando contra la dictadura de Juan Vicente Gómez. ¿Usted acuerda que aquí hubo una telenovela que sí se llamaba Gómez? ¿Se acuerdan de eso? Venezolana, que contaba la historia de ese dictador, de Juan Vicente Gómez. Claro, una historia edulcorada, pues, como la pusieron en la telenovela, pero bueno, ese fue sangriento, duró como casi 30 años en el poder en Venezuela. Entonces participó en la lucha y tuvo que salir exiliado. Se vino a Nicaragua y aquí le dieron Sandino alcanza el grado, el rango de teniente coronel. ¿Verdad? Cuando matan a Sandino, él se fue para Cuba. Allá se unió a la lucha de Antonio Guiteras, ¿ya?, que tenía el plan de hacer la insurrección. Ya estamos hablando después de Julio Antonio Mella, ¿verdad? Y cae en combate en el Morrillo, en Matanza, el 8 de mayo de 1936, en combate contra las fuerzas del ejército de Cuba. Por eso hay que contar quién es cada quien, para que entiendan el pleito que hay. El otro que se peleó con él es uno de los 29, nada menos. O sea,
el venezolano que venía, que además era bolivariano, pues tenía una buena experiencia en la lucha contra la dictadura de Juan Vicente Gómez. O sea, experiencia conspirativa, experiencia militar. Y el otro era un hondureño, uno de los 29, Porfirio Sánchez. Este hombre se sumó a los 33 años. Uno firma la declaración con Sandino, tenía 33 años. Y fue el jefe del Estado Mayor de Sandino en el ataque a Ocotal, en el primer ataque a Ocotal, en la batalla de julio. ¿Se acuerdan que después de eso es que Sandino desiste de las operaciones militares tradicionales de la guerra de posiciones e inicia la guerra de guerrillas ahí en el lado del Chipote, en Quilalín? ¿Verdad? Entonces, miren, este Porfirio Sánchez, además, es que lo que es verdad, mientras Aponte era un hombre, digamos, culto, por ponerlo de alguna manera, estudiado, exactamente lo contrario era Porfirio Sánchez, que era general. Aponte era teniente coronel, Porfirio Sánchez era general, uno de los 29. Este hombre era analfabeto. Mira que es obrero agrícola, hijo de peones de hacienda. Él nació en un pueblo que se llama Poloros, no sé cómo se pronuncia, ahí en El Salvador, que queda cerca de la Unión, o quedaba, no sé si existe todavía ese pueblo. Y queda como a 40 kilómetros de la Unión. El puerto de la Unión, que queda al sur de El Salvador, da al Golfo de Fonseca. Entonces él nunca aprendió a leer y escribir. Se fueron a vivir a la Alianza, en la frontera entre Honduras y El Salvador. Ahí José León comenzó a hacer picadito. Entonces se metió un pleito de picado. Agarró pistola, bum, 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 mató a 2 o 3. Y después huyó. ¿Verdad? Después aparece de nuevo, eso fue más o menos a principios del siglo XX. Después aparece en el ejército hondureño, en el ejército liberal, hasta que es derrotado por la contrarrevolución conservadora. Entonces se fue a vivir a Somoto. Y le decían, un maldito, ¿verdad? Le decían el coronel, ¿cómo era? Caitudo, ¿cómo era este? Porque él era descalzo, el coronel descalzo, algo así era que le decían, ¿verdad? Y entonces, voy a buscarlo porque ese dato lo tengo. Bueno, esto fue, cuando mata a los 2 o 3 fue en 1902, después apareció en 1924. Y aquí se unió a Sandino, coronel Caites le decían. Se unió a Sandino, primero se unió a las tropas del general liberal Camilo González. Vos sabés que este Camilo González es pariente de Miguel López, liberal, pero bueno. Se unió, ¿verdad? Pero cuando Moncada se rinde, Camilo González también se rinde. Entonces él se va de nuevo para Somoto. Él vivía en Somoto. Pero tenía fama de buen guerrero porque había peleado en la revolución con los liberales en Honduras. Por eso fue que lo aceptaron en la fila de Camilo González. Entonces él se va de nuevo a Somoto. Entonces ahí lo llegó a buscar uno que andaba con Sandino, que se llamaba Porfirio Sánchez. Veniste, que no sé qué, y se suma, pero él era picado. Y como Sandino tenía prohibido el consumo de guaro, entonces se jaló, aquí no, se fue. Tuvo como una semana cuando supo la regla de Sandino, solo el guaro se fue. Entonces lo volvió a buscar a este hombre, lo fue a buscar de nuevo, uno de los generales de Sandino, y lo convenció. Entonces medio que se compuso y Sandino le dio la tarea de ser el hombre que buscaba armas y las distribuía. Esa era su tarea, la retaguardia, digamos, buscando armas. Entonces, bueno, el caso es que hay un pleito entre Porfirio Sánchez, este hombre, el que reclutó a este salvadoreño, y el coronel Aponte. En el pleito, Aponte le dice a Sánchez que es cobarde, le dice la palabra gruesa de cobarde, puto cobarde. Y entonces Sandino, cuando está viendo eso, un momentito, y regaña duro al coronel Aponte, ¿verdad? Por haber usado
ese calificativo contra Sánchez. Y le dice Sandino: en mis filas no existen hombres que se le puedan aplicar tan ruin adjetivo. Entonces Aponte se sintió tan perturbado, cuenta Gilbert, cuenta que se sintió tan perturbado por la rudeza con que lo trató su superior, que se fue a la fuente donde se surtía agua el campamento a una distancia como de 500 metros, medio kilómetro, y ahí, con todo el frío del tiempo que había y solamente envuelto en su frazada, pasó toda la noche. Se le tuvo que ir a buscar por mandato de Sandino al amanecer del día siguiente. Conmovido Sandino por los sentimientos de Aponte y queriendo imprimirle a su gente el sello de la armonía y comprensión recíproca por la causa que defendían, convocó a su presencia a los hombres de su Estado Mayor y sus ayudantes militares. Teniéndolo, los amonestó y concilió a los oficiales en desaveniencia y preguntándole, oigan esto, y preguntándole a cada hombre los motivos que le han traído a luchar por la libertad de Nicaragua. Alguien respondió que su amor a la libertad, otro que su admiración a Sandino, otro más que era su deber de nicaragüense, aquel que su odio al gringo abusador, y así cada cual expresó la razón de encontrarse en las filas libertadoras de Nicaragua. Entonces Sandino les dijo que por sus respuestas quedaba demostrado que cada uno había ido impulsado por el principio compendiado de darle libertad a Nicaragua, pero que para realzar tan bello ideal era indispensable que reinara el amor entre ellos, pero que si en vez de ello, para la buena comprensión de compañeros, imperaba la discordia, no alcanzarían sus fines, sino que el enemigo sería ganancioso, echándose a perder el propósito noble que los animaba. Después del sermón de Sandino, su subordinado los invitó a protestarse mutuamente simpatía en razón del principio que perseguían, teniéndose que deponer todo encono que pudiera abrigarse los unos a los otros, y a hacer sentencia de fe en el triunfo de la causa perseguida, y haciéndolo así a todos, aparentaron encontrarse en completa armonía y más entusiasmados y esperanzados en la realización del triunfo final de su propósito. Lección de esto. Sandino le dice: espérense un momento, que se están peleando. Mire, usted no puede hacer eso, lo regañen, como aquel se resintió pues y se fue bravo, entonces lo mandó a llamar, espera, y los reconcilia y les dice: ajá, ¿por qué vinieron ustedes aquí? Yo por esto, por lo... bueno, entonces, aquí lo que nos une es la causa de la libertad. Déjense de pelear y todo el mundo vamos por esa causa que vamos a vencer. Lo que importa es la causa. No toman ninguna lección ustedes. A veces nos andamos peleando por babosadas. Recuerden cuál es la causa. Si nosotros nos andamos peleando, ¿quién es el ganancioso? El enemigo. Que aproveche esos pleitos entre nosotros. Lección de Sandino, en la práctica política, no en los libros, en su práctica. Ahora les cuento algo que dice Gilbert, que esto ha sido motivo de mucha discusión entre historiadores durante mucho tiempo. ¿Sandino se llamaba César o no? ¿Cómo hay que decirle a Sandino? ¿Augusto C? ¿O hay que decirle Augusto César? Entonces, Gilbert emite su criterio. Estoy hablando de un libro del 79. Dice Gilbert, pongan cuidado por favor, yo estoy seguro que quizás van a sorprender a algunos. Como bien se sabe, dice Gilbert, el nombre del libertador de Nicaragua era el de Augusto y sus apellidos los de Sandino y Calderón. Primero era el del padre y el segundo el de la madre, pero como antes de ser legitimado por sus padres solo usaba el de la madre, seguido de su nombre, al suceder la legitimación no quiso cambiar el sitio que le tenía el apellido de la madre en su firma, aunque nada más lo señalaba con la letra inicial, firmando del modo siguiente: A. C. Sandino. Los que leían esa firma confundidos la interpretaban como si dijera Augusto César Sandino.
La prensa de Managua, que era conservadora en su mayoría y empeñada en atacar a Sandino, vean ustedes, ¿ah? Después dicen que es invento. Se ponen a revisar esos diarios de la época. No había uno que hablara. Habían escrito algunos que sí, que decían que eran favorables a Sandino, pero la política editorial de todos los diarios de la época, y habían bastantes, era contra Sandino. Entonces dice Gilbert, espérame, quiero ver este dato, a ver si lo tengo. Bueno, no importa. Dice Gilbert, la prensa de Managua, que era conservadora en su mayoría y empeñada en atacar a Sandino y a su obra patria, en uno de sus ataques al Libertador le atribuyó que usaba de un nombre que no le pertenecía, solo por el prurito que lo consideraban como cualquiera de los dos principales Césares romanos, que fueron Augusto César y Julio César. ¿Ya? El César era el Dios. Entonces le llevaron a Sandino uno de los periódicos, al campamento. Entonces Sandino dijo, oigan, dice Gilbert que Sandino dijo esto. A ver, la gente fuera de los campamentos le empieza a llamar a Sandino, como él se firmaba A.C. Sandino o Augusto C. Sandino, entonces le decía a la gente Augusto César Sandino. La prensa antisandinista comenzó a hacerle campaña que este más se cree, qué sé yo, se cree emperador romano, que no sé cuánto. Entonces le llevan a Sandino un ejemplar de un periódico con ese tipo de acusaciones. Y Sandino dice lo siguiente: nunca he pretendido que me llamen César. Que los amigos de mi causa, y míos en particular, quieran atribuirme el nombre de César, es cosa de lo que yo no he tenido que ver para nada, ni mucho menos me interesa, ni he pretendido parangonarme con celebridad alguna. Eso fue lo que dijo Sandino, es decir, que él nunca se puso César, así le pusieron la gente, pero que nunca había ni incentivado ni querido que así le llamaran. ¿Estamos claros? No he tenido nada que ver, ni mucho menos me interesa, ni he pretendido parangonarme, emularme, equipararme a personalidad alguna, celebridad alguna. Entonces dice Gilbert, esta acción de la prensa enemiga, antes de enturbiar la admiración de los hombres libres hacia Sandino, lo que hizo fue encenderla más de lo que la sentían, y sucedió que todos de intento le acentuaran más el nombre de César. Entonces, en lugar de que la gente dejara de llamarle Augusto César Sandino, con más todavía fuerza la gente le empezó a decir Augusto César Sandino. ¿Y qué es la cosa? Como que ellos estaban bravos porque la gente le decía César. Pues. Otra, me faltan dos, a ver si me da tiempo. No me va a dar tiempo, pero bueno. Sandino siempre creyó en que ganaría. O sea, él creía en el triunfo final de su causa. Esto es sumamente importante. Si vos te metes a algo, es porque crees en esa causa y porque estás seguro que vas a vencer. O sea, uno de los impulsadores de la victoria es que vos creas que vas a vencer. Si no te la crees, muy probablemente vas a ser derrotado. Si te la crees, llevas grandes posibilidades de vencer. Y aunque no sea así al final, pero ese espíritu te va a permitir también asimilar la derrota. Dice Gilbert, el cuerpo de ayudantes militares del héroe comentaba en una oportunidad el poderío del enemigo con el que tenía que habérsela, con sus recursos inagotables de todas las materias y lo débil que eran las fuerzas de los libertadores, señalándose la posibilidad que tenía el enemigo de vencerlo. Terciando Sandino en la conversación, expuso su parecer diciendo: de la única manera que nos vencería el enemigo sería si alistara muchos millones de hombres y desde los extremos de las dos fronteras de la República los lanzara hechos cadenas en oleadas sucesivas hasta en algún punto del país alcanzarnos en donde nos coparían. De lo contrario, no nos vencerían nunca. O sea, solo que agarraran millones de gente y que nos agarraran de una frontera y la otra y nos encerraran en algún punto. Solo así nos pueden vencer. O sea, tan seguro estaba Sandino
de la victoria. Y este otro, que es el que más me gusta, y lo dejé de último, y ya va a haber poco tiempo. Ustedes saben que, bueno, no son pocos los jefes de los pueblos originarios de América que se enfrentaron a los invasores españoles. No son pocos, son muchísimos. Como dirían en uno de ellos, Lempira, en Honduras. La historia de Lempira es una historia impresionante. O en Dominicana, la historia de Caonabó. Esa historia es linda. Se la voy a contar rapidito. Caonabó era el jefe de, uno de los jefes, uno de los grupos originarios, uno de los más importantes. Su territorio era muy grande ahí en Dominicana. Entonces llega Colón, pone el fuerte, instala un fuerte, ¿verdad? Entonces, pero el cacique Caonabó y otros caciques tenían miedo de que si eran dioses, que si eran inmortales. Entonces los prueban con uno, matan a uno de ellos y dejan el cuerpo observando a ver si era cierto que era inmortal o que se iba a resucitar a los 3 días como ellos andaban diciendo. Cuando empezó a ver el cadáver, se dieron cuenta que no eran inmortales. Entonces se decide, asaltan el cuartel y arrasan, ¿verdad? Y entonces les mandan a Colón. Cuando ya Colón regresa, porque no estaba Colón, el almirante Colón regresa, entonces le mandó primero 2 y después otro cadáver como advertencia: mira lo que te va a pasar. Entonces, una de las virtudes de los españoles es que sabían estudiar la manera de ser de los jefes indígenas, de los pueblos originarios. Entonces se habían percatado los españoles que los indígenas eran muy ingenuos y que para ellos confiaban a fe ciega en la palabra de su adversario. Si su adversario decía una cosa, ellos confiaban que así era. Y entonces, sobre esa base que construyeron la emboscada, o querían construir la emboscada a Caonabó. ¿Y saben cómo lo capturan al hombre? Era el jefe guerrero más temido por los españoles, ahí en Dominicana. Y los otros jefes guerreros esperaban lo que él hiciera de las otras tribus para ver de qué manera reaccionaban, pues, frente a los invasores. Tenía un hermano, Caonabó, que era su segundo, digamos, también un guerrero muy, muy famoso. Entonces el caso es que sobre esta base que le mandan regalitos para que le mande oro y así ganarse la confianza de Caonabó, y él cayó en una trampa. Entonces le dice, uno de los jefes de Colón que los mandó, le dice: mira, no te quieres montar en el caballo, porque para ellos los caballos eran dignos de admiración. De ahí la figura del centauro también, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ver el caballo, entonces el Caonabó le dice al hombre: vení, montate, pues, porque si para él se monta en el caballo. Y ahí lo agarran, lo amarran, lo llevan preso. Nunca reconoció autoridad a Colón, nunca se la reconoció, sino que se la reconocía al que lo capturó. Y a Colón le daba órdenes. Entonces al final Colón no lo quiso matar porque tenía miedo de que el hermano de Caonabó y las otras tribus le cayeran encima y lo mataran a ellos. Entonces lo mandó para España. Entonces el tipo, Caonabó, se negó a comer y murió de hambre en el barco. Tiraron el cuerpo al mar, así murió. Se negó a vencer, pero se negó a ser vencido. Se murió de hambre en el barco. Entonces, pero bueno, pues Lempira por ahí anda, ¿viste? Entonces dice Sandino, ¿verdad? Cuenta Gilbert: muchos de los que rodeaban a Sandino, carentes de la visión del triunfo final de la causa libertadora que se vislumbraba a la distancia, se negaban a participar del optimismo que alentaba a Sandino y a otros de sus seguidores.
Aquellos, los negativos, descartaban toda posibilidad de victoria, considerando inminente la derrota. Pero Sandino, apoyado en su voluntad inquebrantable, le decía a los pesimistas: a mí no me vencerán. Si me veo sin fuerzas para atacar y resistir al enemigo, y por eso no logro el triunfo, haré como hizo Lempira, que si no fue vencedor, tampoco fue vencido. Fíjense, si no gano, empato, pero jamás seré vencido. Hay algunos ahí que andan a veces que mira, que tal vez fe en la victoria, confianza en la victoria y habilidad para construirla, obviamente. En Centroamérica, dice Gilbert, hay quienes aseguran que Lempira, el indio cacique de Honduras, en sus luchas contra los conquistadores españoles, al verse imposibilitado para seguirles combatiendo, antes de rendirse se alzó en las montañas, se aisló en las montañas hasta el término de sus días, que aunque inactivo respiraba el aire sin contaminación de las miasmas de la opresión. Pero desgraciadamente las historias nos aseguran que el noble guerrero murió asesinado de la manera más vil por el ardid ideado por el conquistador Alonso de Cáceres, quien al verse flaquear ante el valor e inteligencia del héroe y también derrotado en la diplomacia que empleaba para arrancarle una paz de su conveniencia, por último le mandó como parlamentarios a 2 hombres. El uno mientras le hablaba, el otro con sus armas ocultas le dispararía en la cabeza, y así resultó, muriendo el bravo héroe inmediatamente de sus dominios de Cerquín. O sea, hay 2 versiones. Una versión es que Lempira se aisló en la montaña, como fortaleza inexpugnable, que jamás lo pudieron capturar, y ahí murió, aislado. Esa es una versión. Y la otra versión es esta, la que el conquistador Alonso de Cáceres le mandó 2 hombres, hacía engatusarlo, no sé qué, lo engatusan, mientras uno está hablando con él, el otro le metió un tiro. ¿Ah? Y después está la historia de Cabo Nabó. ¿No? Recuerden, a mí no me vencerán. Si me veo sin fuerzas para atacar y resistir al enemigo, y por eso no logro el triunfo, haré como hizo Lempira, que si no fue vencedor, tampoco fue vencido. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.